Esta es la primera de una serie de grabaciones cortas de aproximadamente 10 minutos y tienen que ver con los problemas encontrados en los textos de la Biblia española Reina Valera, aclarando para empezar que todas las revisiones tienen problemas. Hay quienes niegan esto, pero la realidad es esa. En esta serie de grabaciones cortas de 10 minutos, en contraste con las otras grabaciones largas de 1 hora que han venido haciéndose, aquí expondremos en cada segmento 2 o 3 o 4 cuando mucho, tal vez una a veces, de los versículos en donde han sido encontrados problemas textuales. Y ahora nos vamos a ocupar de 2 versículos del Nuevo Testamento. Primero, Efesios 2:1. En algunas de las Biblias llamadas Reina Valera, Efesios 2:1 dice, y de ella recibisteis vida. De ella recibisteis vida. Y usted tiene que preguntarse quién es ella. Y si usted empieza a buscar en el contexto y empieza a escudriñar los últimos versículos del capítulo 1, usted se va a encontrar con que el único sustantivo o sujeto gramatical es la iglesia. Luego, cuando leemos Efesios 2:1 y dice tal cosa, tenemos que concluir forzosamente que ella, en el contexto, significa la iglesia. Pero tenemos un par de problemas aquí. Primero, no es la iglesia la que salva, no es eso lo que dice el texto. Dice que Él nos dio vida. Él refiriéndose a Cristo Jesús. Entonces ella es extraña a la verdad bíblica. Porque no hay otro Salvador sino Cristo Jesús. Lo vemos en las Escrituras. Él es Él, no un Salvador. Él es Él, no un Redentor. Así, consecuentemente. Pero hay otro problema. Algunas otras revisiones de la Biblia española dicen que recibimos, pero no dicen qué recibimos. Y mucho menos de quién recibimos, si es que recibimos algo, porque como ya dije, no dicen la verdad, punto. Hay contradicciones entre revisión y revisión. Hay inconsistencias. Y con todo esto se tiende a confundir a las personas, se esconde o se niega la verdad que Dios ha dejado al mundo. Y recordemos aquí qué tan importante es esto. En las mismas palabras de Jesús podemos entender, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Empezando aquí en este mundo. Aquí donde estamos ahora. Pero con esta clase de componendas y vueltas y escondrites, no necesariamente la persona va a ser liberada. La verdad libra, la mentira esclaviza. La iglesia no salva. Si ella significa la iglesia, es otro problema. La iglesia no salva. La iglesia no es un conjunto o asamblea o congregación de personas buscando ser salvadas. Y mucho menos buscando salvarse a sí mismas por sus buenas obras y por ritos religiosos. No. La definición de iglesia, bíblicamente hablando, es asamblea, pero con la calidad de haber sido redimidos ya, salvados ya, por la fe en Cristo Jesús y por sus méritos, por su sacrificio, por su sangre. Aquí hay una disparidad total, es decir, estas dos ideas son opuestas o antónimas. O ella nos da vida, o Cristo Jesús nos da vida. No todas las Biblias españolas dicen lo mismo en Efesios 2:1. ¿Cuál de ellas es la buena? ¿La que a usted le plazca? ¿Es usted el que decide?
Pienso que no. Vayamos ahora a otra escritura. Primera de Corintios 1:20. A través de la Biblia española, depende de quién la publicó, encontramos muchas veces que la palabra mundo, significando parte de la creación, o la creación misma, las cosas que hay en la creación y nosotros como parte de ello. Esa palabra mundo la han sustituido por la palabra siglo. Toda persona normal, completa o más o menos capaz aquí, sabe que siglo significa un periodo de 100 años. No vamos a discutir aquí por qué fue cambiado, pero déjeme mostrarle con un ejemplo solamente, y hay muchos más, que no tienen ningún sentido en muchos de los pasajes donde se usa tal sustitución. Pensemos en Juan 3:16, Evangelio de Juan 3:16, que es el versículo más conocido en el mundo. Porque de tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, al único, para que todo aquel que cree en Él, fíjese bien, la fe en Cristo es la que salva, todo aquel que cree en Él no se pierda o no perezca, no sea condenado, aunque condenado ya es desde que vino al mundo, como lo somos todos, sino que tenga vida eterna o salvación. Bien, tratemos de sustituir la palabra mundo por la palabra siglo. Síganme otra vez. Porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Momento. Porque de tal manera Dios amó al siglo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no perezca, mas tenga vida eterna. ¿Qué sentido tiene si oímos la palabra siglo en medio de esto? Es confuso. La Escritura se está refiriendo al ser humano, que es parte de la creación. No un periodo de 100 años. Estos cambios dañan. Estos cambios estorban. Estos cambios confunden. En la siguiente grabación, otras 2 o 3 escrituras o versículos, y así sucesivamente, mientras Dios nos permita hacerlo. Mientras tanto, Dios les bendiga.